Mi nombre es Aurey. Hace un año, la vida nos golpeó con fuerza. Nuestro pequeño, nuestro Mickey de 9 años, perdió su batalla contra la leucemia. Mi esposo, Mark, ingeniero de fábrica, y yo, economista, nos quedamos lidiando con una pérdida demasiado inmensa para comprenderla. Mickey no era solo nuestro hijo, era nuestro rayo de sol, nuestra esperanza, nuestra alegría. Era un torbellino, lleno de vida y risas. Incluso cuando la enfermedad intentaba atenuar su luz, nos miraba con sus grandes y valientes ojos y decía: «Voy a vencer esto, mamá. Ya verás». Y le creíamos, porque era nuestro pequeño guerrero. Recuerdo el día que le diagnosticaron. Estábamos en el consultorio del médico, aferrándonos el uno al otro y a la esperanza. El médico, con rostro serio, nos dijo: «Lo siento, es leucemia». La habitación se quedó en silencio, se sentía como si el aire hubiera sido aspirado. Mark fue el primero en romper el silencio. «Lucharemos contra ello», dijo con voz firme. «Haremos lo que sea necesario». Y luchamos. Los días se convirtieron en un borrón de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia e innumerables oraciones. Mickey, bendito sea su corazón, luchó como un campeón. Vomitaba y lloraba de dolor, pero luego se secaba las lágrimas y decía: «¿Eso es todo lo que tienes, cáncer?». Pero la enfermedad era implacable. Le quitó su energía, su risa, su cabello, pero no su espíritu. Yacía en su cama de hospital, frágil y cansado, pero aún se las arreglaba para levantarnos el pulgar. «Estoy bien, papá». «Estoy bien», decía, tratando de tranquilizarnos. El día que lo perdimos, Mark y yo estábamos en casa, esperando una llamada del hospital. El teléfono sonó y Mark contestó. Su rostro se puso blanco. No tenía que decir nada, sabía que nuestro pequeño guerrero se había ido. Mark finalmente encontró su voz. Él se ha ido, Audrey, dijo, su voz apenas un susurro. Recuerdo haberme desplomado en el suelo, Mark me abrazaba mientras llorábamos. Durante meses, nuestra casa se sintió como una tumba, silenciosa y fría. Pasé días en la cama, perdida en mi dolor. Mark trató de mantenerse firme por los dos. Iba a trabajar, regresaba y me abrazaba mientras lloraba. Un día, lo encontré en la habitación de Mickey, sosteniendo su figura de acción favorita. Estaba llorando, su cuerpo temblaba con sollozos. Me senté a su lado y lloramos juntos. Lloramos por nuestro niño, por la vida que podría haber tenido, por los sueños que nunca se harían realidad. Después de perder a nuestro Mickey, me quedé atrapada en un lugar oscuro. Sentía como si estuviera atrapada en un túnel sin fin, sin luz al final. Pero Mark, mi esposo, se negó a dejarme hundir. Él también estaba sufriendo, pero puso una cara valiente por mí, por nosotros. Cada mañana, me sacudía suavemente para despertarme. Audrey, es hora de levantarse y brillar, decía. Yo solo gruñía, metiendo la cabeza debajo del edredón. Quería esconderme, escapar de la dura realidad de que nuestro niño ya no estaba con nosotros. Pero Mark era implacable. Se sentaba en el borde de la cama, su mano encontraba la mía debajo de las sábanas. Tenemos que seguir adelante, Audrey. Por Mickey, decía. Su voz siempre era firme, pero podía escuchar el dolor subyacente. Así que comencé a levantarme. Se sentía como mover montañas. El mundo exterior parecía demasiado duro, demasiado real. Cada pequeña cosa me recordaba a Mickey. Pero superé el dolor. Comencé a hacer cosas sencillas, cocinar el desayuno, lavar la ropa. Eran solo tareas cotidianas, pero me mantenían anclada, evitando que me perdiera en el dolor. Mark y yo comenzamos a dar paseos por la tarde. Caminábamos de la mano, en su mayoría en silencio. A veces, hablábamos de Mickey. ¿Recuerdas la vez que Mickey intentó hacer panqueques y casi incendia la casa? Mark se reía entre dientes, con un indicio de sonrisa en sus labios. Nos reíamos juntos y por un momento fugaz, el peso aplastante del dolor se aliviaba. Un día, de la nada, Mark trajo a casa un cachorro, un Golden Retriever, del tipo que Mickey siempre nos rogaba. Pensé que este pequeño podría ayudar, dijo, sus ojos suplicando mi aprobación. Me sobresalté.
No sabía si estaba lista para otro ser vivo en nuestra vida, otra alma para amar y potencialmente perder. Pero miré a los ojos inocentes del cachorro y mi corazón se derritió. Lo llamamos Buddy. Era un manojo de energía, siempre correteando, mordiendo nuestros zapatos. Trajo una sensación de vida de vuelta a nuestra casa. Sus ladridos y gemidos juguetones llenaron el silencio ensordecedor que se había instalado desde la partida de Mickey. De una manera extraña, Buddy nos ayudó a sanar. Nos dio algo en que concentrarnos, una distracción de nuestro dolor. No me malinterpreten, no fue fácil. Hubo días en que el dolor era tan abrumador que sentía que me estaba ahogando. Pero luego miraba a Mark y a Buddy, y encontraba una pizca de fuerza para seguir adelante. Encontré coraje en su amor y resiliencia. Vivir sin Mickey era algo que nunca podría haber imaginado. Pero lo estábamos haciendo, un día agonizante a la vez. Encontrábamos fuerza el uno en el otro y en los recuerdos de nuestro hermoso niño. Estábamos aprendiendo a vivir con nuestra pérdida, encontrando pequeños momentos de felicidad en medio del dolor. Era un proceso lento y doloroso, pero estábamos progresando. Encontrar fuerza después de perder una parte de tu alma no es fácil. Es una batalla, una caminata cuesta arriba. Pero es una batalla que vale la pena luchar porque, cuando todo está dicho y hecho, la vida continúa y tenemos que seguir adelante. No importa lo doloroso que sea para nosotros, lo hacemos por nuestro Mickey, porque eso es lo que él hubiera querido. Era nuestro pequeño guerrero y necesitábamos honrar su memoria viviendo, encontrando fuerza en nuestra pérdida. Oye, Audrey, comenzó Mark, rompiendo el silencio. Estábamos sentados en el porche, simplemente viendo la puesta de sol. La fresca brisa de la tarde susurraba entre las hojas. Buddy estaba en algún lugar, probablemente cavando otro agujero en el patio. He estado pensando, dijo. Me volví hacia él, arqueando una ceja. Sí, pregunté, esperando a que continuara. Mark siempre fue un hombre de pocas palabras, así que cuando decía que había estado pensando, usualmente significaba algo serio. Respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte. He estado pensando en que tengamos otro hijo, dijo, las palabras salieron a borbotones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Simplemente lo miré, incapaz de procesar sus palabras. ¿Otro hijo? ¿Estaba loco? Acabábamos de perder a Mickey y él estaba hablando de tener otro hijo. Estás loco, Mark, solté finalmente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podemos simplemente reemplazar a Mickey. Mark negó rápidamente con la cabeza. No, Audrey. No quiero decir reemplazarlo. Dios nunca podría hacer eso. Solo, lo extraño, Audrey. Extraño ser papá. Extraño a nuestra familia. Pude ver el dolor en sus ojos, la añoranza. Entendí lo que estaba diciendo. Yo también extrañaba ser mamá. Extrañaba la risa, el caos, el amor. Pero la idea de tener otro hijo me asustaba. Se sentía como una traición a Mickey. No lo sé, Mark, dije con voz temblorosa. Se siente como si estuviéramos traicionando a Mickey. Mark extendió la mano y tomó mis manos entre las suyas. Audrey, nunca podríamos traicionar a Mickey. Él siempre será nuestro hijo, nuestro primogénito. Pero creo que tenemos más amor para dar y creo que Mickey querría que fuéramos felices. Sus palabras me impactaron con fuerza. Sabía que tenía razón. Mickey no querría que viviéramos en la tristeza para siempre. Él querría que siguiéramos adelante, que volviéramos a encontrar la felicidad. Pero la idea de amar a otro hijo era aterradora. Tengo miedo, Mark, admití, con lágrimas en los ojos. Tengo miedo de amar a otro hijo, miedo de perder a otro. Mark apretó mis manos, sus ojos llenos de comprensión. Yo también tengo miedo, Audrey. Pero creo que podemos hacer esto. Por nosotros, por Mickey. Nos sentamos allí, tomados de la mano, mientras el sol se ponía, el mundo parecía contener la respiración, esperando mi respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente encontré mi voz. Está bien, Mark, dije, mi voz apenas un susurro. Hagámoslo. Tengamos otro hijo. Mark me miró, sus ojos llenos de alivio y alegría.
¿De verdad, Aurey?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Asentí, apretando su mano. Sí, Mark. Intentémoslo. Y eso fue todo. Decidimos intentar tener otro hijo. Fue una decisión aterradora, pero se sintió bien. Teníamos amor para dar y queríamos ser padres de nuevo. Lo más importante, queríamos honrar a Mickey. Queríamos volver a vivir, encontrar la felicidad, por nosotros y por Mickey. El olor del famoso pollo asado y las papas al horno de Mary flotaba por la casa. Bill, el papá de Mark, estaba a la cabecera de la mesa, trinchaba el pollo con precisión. La hermana de Mark, Linda, su esposo, Bob, y su hijo, Ion, también estaban allí. Linda siempre fue un poco desbocada, con una habilidad especial para decir las cosas más escandalosas sin pestañear. Esta noche, estaba en plena forma, reclinada en su silla y dominando la conversación, su voz alta y clara, su risa resonante. Tenía una copa de vino tinto en la mano, agitándola mientras hablaba, las gotas ocasionalmente salpicaban el mantel. Estábamos a la mitad de la comida, charlando, cuando Linda se volvió hacia Mark y hacia mí. Entonces, Aurey, Mark, comenzó, con una sonrisa en su rostro. He estado pensando en el fondo universitario de Mickey. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fondo universitario de Mickey era algo que la abuela de Mark había creado para él cuando nació. Se suponía que era para su futuro, para su educación. Pero Mickey se había ido. Linda, con la sutileza de una bola de demolición, continuó, bueno, como Mickey no lo va a usar, pensé que tal vez Ion podría tenerlo. Sentí que el mundo dejaba de girar. Simplemente la miré, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quería que le diéramos el fondo universitario de Mickey a Ion? Miré a Mark, pero él parecía tan conmocionado como yo. Linda, ajena a nuestra conmoción, continuó, es decir, Ion comienza la universidad el año que viene y no es como si Mickey lo fuera a necesitar, ¿verdad? La habitación se quedó en silencio. Pude ver a Mary y Bill intercambiando miradas preocupadas, mientras que Bob simplemente miraba su plato. Me temblaban las manos. Estaba furiosa y herida. ¿Cómo podía Linda ser tan desalmada, tan egoísta? Sentí un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, pero tragué saliva con fuerza, conteniéndolas. No le iba a dar a Linda la satisfacción de verme llorar. Linda, dije con voz temblorosa, ese dinero era para Mickey. No es tuyo para regalarlo. Linda simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Bueno, no es como si Mickey lo fuera a usar, ¿verdad?, replicó. Me quedé sin palabras. Simplemente la miré, mi mente era un torbellino de emociones. Quería gritarle, decirle lo equivocada que estaba, pero estaba demasiado herida. Linda, eso fue ruin, incluso para ti, finalmente logré decir, con la voz ahogada por la emoción. Eso fue cruel e inapropiado. Linda simplemente se encogió de hombros de nuevo, fingiendo inocencia. ¿Qué? Solo soy práctica, dijo, su voz goteando desdén. El resto de la cena transcurrió como una mancha borrosa. Apenas recuerdo lo que se dijo o lo que se comió. Todo en lo que podía pensar era en la audacia de Linda. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se llevara el fondo para la universidad de Mickey. Era suyo y siempre sería suyo, sin importar lo que dijera Linda. Después de esa cena explosiva, Mark y yo nos encontramos en el santuario de nuestra casa, ambos todavía aturdidos por la audaz propuesta de Linda. La noche estaba tranquila, el único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mark estaba desplomado en el sofá, con la cara enterrada en las manos. Yo paseaba por la habitación, mi mente corría. ¿Puedes creerla, Mark?, exploté, mi voz resonando en la habitación silenciosa. El descaro de esa mujer. Mark no dijo nada al principio. Simplemente se sentó allí, encorvado. Finalmente, levantó la vista hacia mí, su rostro pálido. Lo sé, Aurey, dijo con voz pesada. Yo tampoco puedo creerlo. Nos sentamos en silencio por un rato, el peso de las palabras de Linda colgando en el aire. Finalmente, hablé. No podemos dejar que se quede con el dinero de Mickey, Mark, dije con firmeza. No es de ella.
Mark suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, Aurey, dijo, y no lo haremos. Ese dinero era para Mickey. Es suyo. Ella no lo ve así, respondí, alzando la voz. Simplemente lo ve como dinero gratis. Mark extendió la mano y tomó la mía. Aurey, no podemos dejar que nos afecte, dijo con voz firme. Sabemos lo que es correcto y lucharemos por ello. Asentí, mordiéndome el labio. Tienes razón, Mark, dije con voz temblorosa. No podemos dejar que gane. Mark apretó mi mano, dedicándome una pequeña sonrisa. Y además, añadió en voz baja, ese dinero será útil cuando tengamos nuestro propio bebé. Sus palabras me dieron esperanza, aunque habíamos estado intentando tener un bebé durante un tiempo sin suerte. Justo entonces, mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Lo contesté, con el corazón latiéndome con fuerza. Era Bob, el esposo de Linda. Aurey, lo siento, dijo con voz arrepentida. No sabía que Linda iba a decir eso. No estoy de acuerdo con ella. Sus palabras fueron un pequeño consuelo, pero un consuelo al fin y al cabo. Le di las gracias, con voz temblorosa, y colgué. A la mañana siguiente de la escandalosa propuesta de Linda, todavía estaba furiosa. El descaro de esa mujer. Siempre supe que era egoísta, pero esto era un nuevo nivel. Decidí investigar un poco. Si Linda estaba dispuesta a rebajarse tanto como para pedir el dinero de Mickey, ¿quién sabía de qué más era capaz? Encendí mi computadora portátil e inicié sesión en Facebook. Hice una mueca al escribir el nombre de Linda en la barra de búsqueda. No había visitado su perfil en años, y por una buena razón, la mujer era insoportable. Pero esto era importante. Necesitaba saber qué estaba tramando. Mientras revisaba su perfil, mi sangre comenzó a hervir. Allí estaba ella, haciendo alarde de su nueva ropa de diseñador, joyas caras y vacaciones lujosas. Nuestros amigos en común estaban entusiasmados con su extravagante estilo de vida en los comentarios. Decidí contactar a una de ellas, una mujer llamada Susan, que siempre me había agradado. Era sensata y honesta, y confiaba en ella. Le envié un mensaje, preguntándole sobre los recientes gastos de Linda. Oh, Audrey, respondió, sus palabras aparecieron en mi pantalla. No tienes idea. Linda ha estado viviendo la gran vida. Ha estado gastando dinero como si no hubiera un mañana. Sentí un nudo en el estómago. Pero, ¿qué pasa con el fondo para la Universidad de John?, pregunté. ¿No le preocupa eso? La respuesta de Susan fue inmediata. Audrey, odio ser yo quien te diga esto, pero Linda ya gastó todo ese dinero, en sí misma. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Linda había gastado el fondo universitario de John en sí misma? No podía creerlo. Pero, pensándolo bien, tal vez sí. Después de todo, estábamos hablando de Linda. Le agradecí a Susan su honestidad y cerré sesión. Sentí náuseas. ¿Linda había gastado todo el dinero de John y ahora quería el de Mickey? El mero descaro era asombroso. Me senté allí, mirando mi pantalla, mi mente corría. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba decidida. Linda había cruzado una línea y no iba a dejar que se saliera con la suya. Cogí mi teléfono y marqué el número de Mark. Mark, dije con voz firme, tenemos que hablar. Es sobre Linda. Mark guardó silencio por un momento, luego habló con voz sombría. ¿Qué ha hecho ahora, Aurey? Respiré hondo. Gastó todo el fondo para la Universidad de John, Mark, dije. En sí misma. Hubo una fuerte inhalación al otro lado de la línea. No puedo creerlo, dijo Mark con voz temblorosa. Eso es, egoísta. No puedo creer que hiciera algo así. Lo sé, Mark, respondí con voz tranquila, pero no podemos dejar que se salga con la suya. Tenemos que evitar que tome el de Mickey. Hubo una larga pausa, luego Mark habló con voz resuelta. Tienes razón, Aurey. Tenemos que detenerla. Al colgar el teléfono, sentí una oleada de determinación. Linda había mostrado sus verdaderos colores, y eran feos. Pero no íbamos a dejar que ganara. Esta vez no. Nunca,
Llamé a los padres de Mark y les dije que dejaran todo y se reunieran conmigo en su casa. La atmósfera era muy tensa cuando entré en su sala de estar. Respiré hondo y solté la sopa. Linda se está gastando todo el dinero de la Universidad de John, dije con voz temblorosa, en sí misma. El papá de Mark, un tipo grande y corpulento que usualmente tenía una sonrisa en su rostro, parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Esa maldita, gruñó, su voz resonando por la habitación. La mamá de Mark, una dulce anciana que siempre tenía una palabra amable para todos, parecía como si hubiera visto un fantasma. Nuestra propia hija, susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo pudo? Mark, que había estado callado como un ratón, finalmente habló. No vamos a dejar que se salga con la suya, dijo, con la voz dura como el acero. Vamos a luchar contra ella en esto. Al día siguiente, estaba en casa cuando escuché un fuerte golpe en la puerta. Era Linda, con la cara roja como una remolacha. Me delataste, siseó, sus ojos ardían como un incendio forestal. ¿Les dijiste sobre el dinero? Lo hice, dije, manteniéndome firme. Ese dinero no era tuyo, Linda. Era para la educación de John, no para que lo gastaras en ropa y zapatos elegantes. El rostro de Linda se volvió de un feo tono púrpura. Vas a pagar por esto, escupió, su voz goteando veneno. Desearás nunca haberte cruzado conmigo. Con eso, se fue furiosa, dejándome temblando de miedo. Supe entonces que Linda hablaba en serio. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. No ahora. Un par de días después, fui a visitar la tumba de Mickey. Al acercarme, noté que algo andaba mal. Las flores que había dejado estaban pisoteadas y la pequeña estatua de ángel que había colocado junto a la lápida estaba hecha añicos. Mi corazón se hundió. Sabía quién había hecho esto. Inmediatamente llamé a la policía. Llegaron enseguida y comenzaron a husmear. Después de un rato, me dijeron que habían encontrado algunas imágenes de las cámaras de seguridad del cementerio. Era Linda. Ella fue quien destrozó la tumba de Mickey. Llamé a Mark, mi voz temblaba de rabia. Mark, dije, Linda profanó la tumba de Mickey. Hubo una pausa al otro lado, luego Mark habló, su voz más fría que una noche de invierno. Esa bruja, dijo. No puedo creer que se rebajara tanto. Tenemos que hacer algo. Mark, dije con voz firme, no podemos dejar que siga haciéndonos esto. Al colgar el teléfono, sentí una oleada de determinación. Linda había demostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero no íbamos a dejar que se saliera con la suya. Íbamos a luchar contra ella en cada paso del camino. Por Mickey, por John, por todos nosotros. Después de la desagradable maniobra de Linda, la ignoramos por completo, no más cenas de domingo, no más reuniones familiares. Estaba fuera, simple y llanamente. Incluso su propio esposo, Bob, no podía soportarla. Le entregó los papeles del divorcio más rápido de lo que se puede decir Jack Robinson. Fue una píldora amarga para él, al darse cuenta de que su propia esposa había resultado ser una víbora. Las consecuencias de la traición de Linda fueron como una bomba que explotó en nuestras vidas. Pero también nos acercó más a Mark y a mí. Estábamos en el mismo barco, lidiando con el mismo dolor. Nos apoyamos el uno en el otro, nos ayudamos mutuamente en los momentos difíciles. Nos convertimos en más que solo suegros, nos convertimos en aliados y amigos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lenta pero seguramente, recogimos los pedazos. Éramos un equipo y nada podía rompernos. Ni Linda, ni su traición, nada. Un día, fui a visitar la tumba de Mickey. Era un día soleado y el cementerio estaba tranquilo. Me senté junto a su lápida, sintiendo una extraña sensación de calma. Hola, Mickey, dije en voz baja. Te extraño, pequeño. Pero quiero que sepas que estamos bien. Nos mantenemos unidos, tal como tú querrías. Sentí una suave brisa en mi rostro, como una caricia suave. Sonreí. Sé que nos estás cuidando, Mickey. Te haremos sentir orgulloso. Al alejarme del cementerio, sentí una sensación de paz. Habíamos pasado por un infierno, pero todavía estábamos de pie.
Éramos más fuertes que nunca y estábamos listos para enfrentar lo que la vida nos deparara. En medio de todo este caos, descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije a Mark, su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Aurey, dijo, con la voz ahogada por la emoción, esta es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Le sonreí, mi corazón se llenaba de amor. Pensé que estarías feliz. Me atrajo hacia sus brazos, sus ojos brillaban. Feliz ni siquiera comienza a describirlo, Audrey. Esto es un milagro, una bendición. Hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. El dinero que planeamos gastar en la educación de Mickey, lo usaremos para nuestro hijo por nacer. Le daremos la mejor vida posible. Asentí, con lágrimas en los ojos. Creo que Mickey hubiera querido eso. Mientras estábamos sentados allí, planeando el futuro, sentí una sensación de esperanza. A pesar de todo, estábamos avanzando. Estábamos convirtiendo nuestro dolor en algo positivo. Y en el fondo sabía que íbamos a estar bien. Íbamos a lograrlo, juntos.